Egunon, es momento de la entrevista de actualidad y para ello hoy en este plato de TV Hoy contamos con Aitor Esteban, ongi etorri. Es que ricasco. ¿Qué margen de maniobra les queda en el Congreso de los Diputados ante la mayoría absoluta del Partido Popular? Hombre, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Es verdad que el PP utiliza su mayoría absoluta sin ninguna piedad y que además, sobre todo, presenta decretos leyes, de manera que a los diputados no nos queda posibilidades de presentar enmienda, ¿no? Pero siempre hay cosas que hacer, ¿no? Desde alzar la voz cuando se cometen, bueno, lo que podamos entender los demás, abusos o actuaciones incorrectas por parte del gobierno, y también arrancar compromisos, ¿no? Porque, bueno, por ponerle un ejemplo, en el tema foral y en el ámbito de la ley de régimen local, ¿no? El Partido Popular siempre anda defendiendo, al menos en teoría, la foralidad. Bueno, pues el poder arrancar la promesa al presidente del gobierno de que va a respetarla en la próxima ley de régimen local, bueno, tiene un valor. Que luego lo vaya a cumplir, si no lo cumple, pues podremos denunciarlo convenientemente, pero por lo menos también se pueden ir arrancando cosas y compromisos. Ante esa situación de mayoría absoluta, como decíamos, parece que hay como dos actitudes. Por un lado estaría la actitud de la persuasión o la actitud de la insumisión. Hasta ahora sí es cierto que han intentado ser persuasivos con el Partido Popular, pero ¿creen que en algún momento acabarán tirando la toalla? Bueno, pues depende de cómo se desarrollen las cosas y la actitud que vayan tomando, ¿no? Yo creo que las puertas abiertas para un diálogo, para hablar, para negociar, para intentar acordar, siempre tienen que estar abiertas. Evidentemente, en la medida que las medidas que vayan a tomar sean agresivas directamente contra Euskadi, pues la posición de nuestro grupo parlamentario tendrá que radicalizarse más, ¿no? Digamos, elevar más la voz, ¿no? Pero yo creo que un parlamento lo que está es para discutir, para llegar a acuerdos, y las puertas nunca hay que cerrarlas. Sí, pero en esa situación se daba en el Senado una situación que sí fue muy significativa de alguna manera. En el debate sobre la ley hipotecaria se presentaron más de 200 enmiendas a la propuesta, a la ley del Partido Popular, y la rechazó absolutamente todas. Sí, y además en ese caso le podría decir que en el Congreso hubo posibilidades de llegar a un acuerdo. Evidentemente no en los términos que lo planteaba el Partido Popular, porque la postura del Partido Popular fue bastante incoherente, ¿no? Estaban de acuerdo frente a la iniciativa legislativa popular. Luego en el debate parecía que ellos eran los paladines de la misma, para luego acabar traicionándola, ¿no? Y yo creo que se podía haber encontrado un punto intermedio entre algunas enmiendas nuestras y las de Izquierda Unida. Estuvimos cerca de lograrlo, pero al final, bueno, las presiones que tendría el Partido Popular o quién sabe las circunstancias les llevaron a cerrarse en banda. Sin embargo, muchos han hablado también de que en temas económicos, sobre todo, el Partido Popular y el PNV sí que tienen cierta sintonía. ¿Cuánto hay de tópico en esa afirmación Pues y cuánto de real? Yo creo que hay mucho de tópico, ¿no? Porque si uno examina las políticas que se han llevado a cabo en este país, tanto en el plano económico como en el plano social, pues tiene que coincidir un observador imparcial que no se trata de las recetas que precisamente aplica Madrid, ¿no? Y aplica el Partido Popular en concreto. De hecho, incluso en el presupuesto, que luego no ha podido salir adelante, de 2013, ¿no? La propuesta que estaba haciendo el gobierno vasco era en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de la educación, bueno, pues mantener los servicios que se habían estado prestando hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucho de tópico, eso de nos gusta mucho clasificar izquierda, derecha, entonces el PNV es de derechas. Pues no, precisamente un amigo socialista suele decir que el problema que tiene su partido a la hora de criticar al PNV en ocasiones es que hace críticas como si la política que éste hiciera es de derechas y se equivoca de cabo a rabo, ¿no? En esa política de cierta, por llamarlo de alguna manera, y es que es un término que últimamente se ha puesto de alguna manera muy de moda, de esa política de rodillo que está utilizando el Partido Popular, me imagino que sí que habrá alguna opción o algún tema en el que sí que haya posibilidad de debate. ¿Cuáles serían esos temas, ese caladero que podrían encontrar, por llamarlo de alguna manera? Pues no se crea que están dando mucho margen al debate y al diálogo, porque desgraciadamente los temas los presentan ya absolutamente cocinados. No hay debates previos, incluso la ley de transparencia, que tanto salieron diciendo que se iba a negociar entre los grupos, etcétera. Desde aquella llamada de la vicepresidenta del gobierno, pues no ha habido absolutamente nada más y poquita cosa dejan para margen. Algunos temas gordos que les pesan mucho,
como por ejemplo todo el tema de las pensiones, ¿no? Que evidentemente pues en el marco del Pacto de Toledo algo habrá que hacer, algo habrá que pensar, porque el sistema tal y como está planteado hoy es insostenible, pero salvo ese tema específico, me temo que no han dado mucho margen para un diálogo hasta la fecha. Rajoy sí que dijo que las comunidades que habían hecho bien los deberes, habían hecho bien los trabajos, luego iban a ser premiadas de alguna manera. ¿Es la comunidad autónoma vasca una de las candidatas a ser premiada? Bueno, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Yo en cualquier caso lo que me temo es que en el ámbito del nivel del Estado este 2%, bueno, que se está anunciando ahora comunidades autónomas, pero sobre todo esta relajación de déficit por 2 años no va a ser suficiente para el Estado. Vamos otra vez a hacernos trampas, se van a incumplir los números por parte de muchos, incluido el Gobierno central. Y no va a ayudar a una reactivación económica. Bueno, yo espero que el margen para Euskadi sea incluso superior, si es posible, pero confío más en nuestras propias fuerzas, en lo que se pueda obtener de la negociación de cupo y en su caso en que en que nuestra industria está más preparada para salir al exterior y que podamos reactivar la recaudación, ¿no? Porque desde luego poco podemos esperar de la política que se está haciendo ahora desde el Gobierno central. En cuanto a las relaciones entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno de Euskadi, ¿cómo la izquierda abertzale aseguraba que el puente Moncloa-Ajuria Enea está oxidado de alguna manera o está caducado? ¿Qué opina usted sobre esas relaciones? ¿Para qué asunto en concreto? Ellos hablaban en concreto sobre temas de pacificación. Bueno, yo lo que tengo dudas es que la izquierda abertzale quiera siquiera que haya un puente entre Moncloa y el Gobierno vasco, ¿no? Bueno, oxidado. Digamos que hablar se habla, pero sí es cierto que Madrid está mostrando una obstinación tremenda a la hora de escuchar y de aceptar al menos algunas de las cosas que se está diciendo, pero no solo desde el Gobierno vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de los agentes de Euskadi. Y bueno, están actuando en política penitenciaria como si aquí no hubiera pasado nada. Yo diría que hasta intentando no cumplir su propia ley, ¿no? Afortunadamente ahora hemos visto que la audiencia ha dado, bueno, lo único que ha hecho es cumplir la ley, ¿no? En el caso de un preso que se había cogido la vía en Anclares, pero lo cierto es que la Fiscalía, y la Fiscalía suele seguir órdenes del Gobierno, se mantenía inflexible en no dar esos beneficios penitenciarios. Yo creo que se equivoca el Gobierno español y creo que debería, sin modificar la ley por el momento, debería simplemente pues, limitarse a cumplirla y a facilitar vías como por ejemplo la de Anclares, que ya está comprobada que puede funcionar. Usted hacía referencia ahora mismo a esa decisión de la Audiencia Nacional, pero ¿qué opina también sobre la decisión del Constitucional en el caso de Bateragune? ¿Es de alguna manera una flexibilización de las posturas? Bueno, ya veremos, ¿no? Esto no es nada más que aceptar a trámite y ahora se están haciendo muchas cábalas, ¿no? Sobre si esto va a resultar en la liberación de Arnaldo Otegi, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos, ¿no? qué es lo que sucede. Yo no me atrevo a hacer pronósticos, lo que sí me parece es que es un sinsentido con esta nueva situación política, más todavía lo que está ocurriendo en este caso, y espero que se resuelva favorablemente, pero mejor más pronto que más tarde, ¿eh? Y bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero yo me temo que el Gobierno va a seguir en la misma posición. En esas conversaciones que decíamos que mantenía Mariano Rajoy y el lehendakari Iñigo Urkullu, ¿sabes si ya se ha hablado de la opción de establecer el nuevo estatus político para 2015? Bueno, no, de eso todavía no se ha hablado, ¿no? Porque yo creo que ahora lo que estamos es a un tema que nos preocupa, que es el problema económico, pero evidentemente es un asunto que va a salir y que tiene que salir a lo largo de la legislatura. Yo creo que ahí además hay 2 fases en ese partido. La primera nos corresponde jugarla en Euskadi, intentar un acuerdo lo más grande posible y si es posible, además entre digamos las dos, la gran línea de pertenencia a una nación u otra que podemos tener unos partidos políticos u otros, ¿no? Si se consiguiera implicar a partidos que están en lados diferentes de esa divisoria, sería lo ideal. Y luego la segunda parte vendría Madrid, ¿no? Madrid, a la que no se le ve tampoco ninguna intención de mover nada, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, Arantxa Quiroga, que todo apunta será la nueva presidenta del Partido Popular Vasco, ya dijo que la convocatoria o el establecer ese nuevo estatus político es la línea roja para dar el apoyo sí o no al Gobierno vasco. Sí, bueno,
para empezar, el Partido Popular tampoco es imprescindible precisamente en la aritmética del Parlamento vasco en estos momentos, ¿no? Pero aparte de eso, ya veremos cuando se discuta si se puede ir avanzando o no, qué es lo que le conviene al Partido Popular, si quedarse fuera, no, qué directrices les vienen de Madrid, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos adelantando todavía muchas cosas. También quienes se oponen, bueno, ya poniéndose la venda antes de tener la herida, y por lo tanto vamos a esperar y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero en este debate hasta ahora mucho se ha hablado del caso de Cataluña, que parecía que estaba dando muchos más pasos. Sin embargo, ¿Cataluña está perdiendo su oportunidad de convocar el referéndum? Bueno, no, ellos siguen avanzando. Yo creo que bueno, la motivación original para toda esta dinámica vino por el problema de la falta de financiación. Luego ahí la cerrazón del Gobierno de Madrid, bueno, pues ha llevado también a otras cosas y, bueno, no sé yo cómo acabarán llevando la dinámica tanto el partido del Gobierno, tanto el Govern como Esquerra y el resto de pequeñas fuerzas que les apoyan, ¿no? Pero lo que no tengo ninguna duda es que Madrid va a intentar poner todas las dificultades posibles para que ese referéndum no se haga, ¿no? Y para que no se lleve a cabo. Ya lo están haciendo a través de las embajadas en el exterior, pero también aquí a través de los medios de comunicación, bueno, pues con encuestas en las que se dice que una mayoría es contraria, con bueno, miedo sobre tema económico, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido también que si algún día se plantea, se fija para celebrar el referéndum, pues evidentemente aquellos alcaldes que son los que tienen que organizar todo el tema de papeletas, etcétera, en sus municipios, pues les llegará una cartita diciéndoles que usted puede ser inhabilitado, además sancionado, incluso puede tener pena de cárcel. Estoy seguro de que el Estado no va a parar en mientes sobre eso. ¿Cómo lo vaya administrando Cataluña? Pues ya veremos. Ahora, es cierto que yo en estos momentos no veo al Estado español en un talante británico permitiendo que se pueda hacer esto dentro de la legalidad. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en el caso de Escocia, que tiene una mayor cultura democrática en Escocia? Sin duda, claro que la tienen, ¿no? Y bueno, pase lo que pase, desde luego en Escocia, lo que sí es cierto es que ellos van a firmar la posibilidad, el derecho a poder decidir. Si en estos momentos no sale adelante, pues en X décadas por lo menos podrán decir que ellos tienen ese derecho y que les gustaría ejercitarlo de nuevo, ¿no? Lo que no vale es quedarse con una parte de la ecuación y no con la otra, ¿no? En Madrid se suele hablar mucho de la teoría Dion, la ley Dion, famosa de Canadá, ¿no? En la que la ley de claridad, en la que se dice, bueno, bien, el Tribunal Supremo ha dicho que ustedes tienen derecho, le dicen a Quebec, a la secesión, pero aquí lo que hay que hacer es plantear los términos y claridad, ¿no? Y por lo tanto hay que poner no una mayoría del 51, hay que poner una mayoría clara. Yo no soy contrario a eso, pero la gran diferencia con Canadá es que no se aplica a Madrid la otra parte de la ley Dion. Esto es, voy a hacer una ley en la que autorizo y reconozco que Euskadi o Cataluña tienen derecho a poder decidir cuál es su futuro. Con una mayoría amplia, lo que usted quiera, pero lo acepto. El día que dé ese paso Madrid, pues todo será más fácil y será un día importante. Y en todo este debate, ¿cómo está viendo la actitud de los socialistas en Cataluña? Hasta ahora parecía que se mantenían bastante al margen de la directriz de Madrid, sin embargo, cada vez los discursos son menos opuestos. Sí, yo creo que ahí el PSOE lo ha reconducido todo esto. La verdad es que fue toda una sorpresa ver votar al PSC en el Congreso en contra del PSOE. Fue la primera vez, de hecho, primera, la única que lo ha hecho, ¿no? Bueno, se arriesgaron una sanción y claro, para ellos era muy complicado porque no hacerlo así, porque estuvieron detrás del Estatut, estuvieron detrás de la declaración como nación de Cataluña, que al final quedó descafeinada en el preámbulo, etcétera, pero estuvieron detrás de todo eso, ¿no? Y de repente desmarcarse, pues es complicado. Y yo creo que ahí, bueno, el PSC es un partido bastante variado en cuanto a sus miembros, ¿no? Hay gente más catalanista y gente que lo es menos, ¿no? Y yo creo que en estos momentos lo están reconduciendo precisamente estos, ¿no? A mí me da la sensación que bueno, dar el paso de apostar por el referéndum, si no es que Madrid lo haya dado por bueno, haya metido dentro del ordenamiento jurídico, es un paso que el PSC es muy difícil que dé.
En Euskadi no parece que se dé esa división en el seno del PS entre Madrid y Euskadi. No, en absoluto. ¿Pachi López está mirando ya demasiado la Secretaría General del PSOE? No, yo creo que lleva muchísimo tiempo haciéndolo, ¿no? Aunque me parece que es un asunto todavía que está muy verde, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que en estos momentos es una situación de tanteo interno, de medir fuerzas, y todavía es muy pronto para que nadie se destape y vaya claramente a esa Secretaría General. Sí, pero aunque sea un debate a largo plazo o que todavía queden muchos meses, parece que sí está influyendo directamente en la negociación presupuestaria, por ejemplo, en Euskadi. Bueno, yo espero que no sea eso solamente, ¿no? Porque además demostraría muy poco sentido de la política y pocas altas miras por parte de un candidato a la Secretaría General del PSOE en un momento en una situación económica tan complicada, pues anteponer unos intereses personales a una solución y a unos presupuestos, ¿no? Yo espero que no sea eso. Yo creo que el PSOE se ha visto desbancado de las instituciones en Euskadi. No está ya en el gobierno, no están las diputaciones, prácticamente no tiene ayuntamientos, y por lo tanto yo creo que sentía la necesidad de autoafirmarse y decir: aquí estoy yo, soy un agente político importante todavía en Euskadi, y evidentemente en el Parlamento Vasco lo es, ¿no? Una vez que esto ha quedado, porque han llevado a la situación hasta el límite, yo creo que demostrado y visualizado, que espero que la situación a la hora de poder llegar a acuerdos cambie en el próximo futuro. Sí, porque no tienen mucho poder, tanto como usted decía, como en ayuntamientos o en diputaciones, pero lo cierto es que están teniendo un papel esencial en las negociaciones, porque los propios jeltzales están mostrando una predisposición o una preferencia por negociar. Aquí en los casilleros hay 4 quesitos, ¿no? Hay 4 partidos políticos, luego un voto aislado por ahí. Uno de ellos no da suficiente, que es el Partido Popular, y además con el Partido Popular es muy difícil llegar a acuerdos por temas ideológicos. Con Bildu, bueno, es muy claro que no le interesa llegar a acuerdos. Fíjese lo que está pasando ahora también con el tema de la Diputación de Guipúzcoa. La reunión, sí o no, se llegó a acuerdos, no. Pero todavía me parece que hará falta que pase un tiempo para que asuman con naturalidad que un acuerdo que no sea liderado por ellos puede ser bueno también para todos y también para ellos, ¿no? Y por lo tanto no está muy dispuesta a entrar en ese tipo de discusiones. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y que dé números suficientes como para mantener una estabilidad, pues es el Partido Socialista. Y evidentemente en ese sentido es un actor importante, claro. ¿Pero las posturas están tan alejadas como parece o hay más Yo creo que hay más teatro. No, hay mucho teatro, desgraciadamente. Por eso espero que la política tiene que ser algo mucho más importante, y sobre todo la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos, y por lo tanto yo creo que estamos todos obligados a ceder para intentar llegar a acuerdos. El epicentro de esas conversaciones parece que está claro que va a ser la reforma fiscal. El diputado general de Vizcaya aseguraba que hay más conversaciones de lo que sabemos con los socialistas y más puntos de encuentro. No, hay documentos. Hay documentos que se ha presentado. De hecho, sin ahondar en todo esto, pero en la negociación presupuestaria de este año 2013, primero era las políticas sociales. Cuando las políticas sociales estaban suficientemente cubiertas en el presupuesto, como se demostró, sobre todo sanidad, educación, entonces empezamos a hablar de los impuestos. Cuando se presentan documentos para una reforma impositiva en toda Euskadi y hay un documento bastante avanzado, de repente aparece el tema de los ingresos, que eran unos ingresos que habían fijado en la reunión correspondiente antes de que este nuevo gobierno tomara posesión entre Bildu y el PSOE. Bueno, por eso hablaba yo antes de lo importante y lo superficial, ¿no? Sí se ha avanzado en materia impositiva y hay documentos por escrito, y esos documentos no están cerrados al 100%, pero en un gran porcentaje sí. Por eso yo soy optimista también que se pueda llegar a un acuerdo en este terreno. Por lo tanto, puede que esta semana, que empieza la mesa de diálogo entre los partidos políticos, tengamos algún titular que indique... No, ya veremos. Yo no sé si esta semana, la que viene, la otra. Además, todo esto, pues cada uno querrá escenificarlo de una manera. Ya veremos. Lo importante es que se consiga. Y yo sí creo que por lo menos están puestos sobre la mesa, negro sobre blanco, los elementos precisos para ello. Hablábamos de lo que se dice y lo que realmente está sucediendo. ¿Qué está pasando en Euskal Herria Bildu? Que no queda del todo claro qué pasó en esa reunión. Es un poquito, yo creo, lo que antes comentaba. A ver, todavía falta rodaje, digamos, institucional, me da la impresión, en la izquierda abertzale, y ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo en que ellos lideren.
Si ellos son, digamos, la cabeza institucional o la parte mayor, principal en ese acuerdo, bueno, no tienen tantas dificultades a que alguien se sume a ese acuerdo. Pero el sumarse a un acuerdo en los que ellos no son, digamos, la parte principal, en los que hay, por ejemplo, un Lehendakari, y además que sea del PNV, que ellos, yo creo que siguen viéndolo como su mayor, pues digamos, adversario electoral en el país, pues bueno, les resulta difícil por falta de práctica y de cultura política. Yo creo que estas cosas con el tiempo se irán normalizando. Usted en una entrevista este mismo fin de semana aseguraba que lo que no puede ser es pedir a los demás que hagan lo que uno no hace. ¿Es esto lo que le está pasando a Euskal Herria Bildu, a la izquierda abertzale? Bueno, claro, es que las llamadas que se están haciendo a la insumisión, a oiga, ustedes aumenten el déficit, superen el plan de estabilidad, hagan cosas... Bueno, yo a la Diputación de Guipúzcoa no le veo hacer cosas diferentes y mucho menos seguir estas directrices, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que habría que hacer es dar ejemplo, que, bueno, que lo hagan ellos sabrán a lo que... Yo lo único que he visto es, a partir de la fecha en que llegaron a la Diputación, es poner muchas banderas españolas, muchos más que las que había habido hasta ahora. Otra cosa no he visto. El pasado viernes estaba en este mismo plato Ramón Jáuregui, hablaba de que en los últimos, el traje, hacía una especie de metáfora, de que el traje que se ha utilizado en los últimos 35 años parece que está ya descosido y que hay que replantear el funcionamiento y el papel que debe tener la política. ¿Cree que hay mucho de cierto en esto? Sí, evidentemente, pero bueno, aquí la culpa sobre todo de todo esto la tiene el Partido Popular y el Partido Socialista, que se han empeñado en mantener el traje de la Constitución española contra viento y marea, ¿no? Y no se podía cambiar una coma. Eso sí, el artículo 135, con lo del plan de estabilidad, colocándonos en esta situación tan complicada, lo aprueban en una noche, vamos, en una semana. Fue así. Sí, yo creo que sí, que convendría replantearse muchas cosas y desde luego, bueno, en qué ha devenido el pacto estatutario, cómo se ha ido también cercenando vía leyes orgánicas y vía de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y sobre todo hay un tema pendiente que es el encaje del caso vasco y catalán, si es que hay voluntad política en Madrid para ello, dentro de la arquitectura del Estado, y a eso nos deberíamos aplicar. Este mismo fin de semana se han cumplido 2 años del 15M, un movimiento que provocó mucho ruido en aquel momento y desde entonces sí que hemos visto muchas manifestaciones. ¿La crisis está acentuando este descrédito político? Sí, evidentemente. Yo creo que la gente sí está cansada por muchas razones. Lo que pasa que, bueno, articular en algo concreto ese descontento, porque es, yo diría, una amalgama de formas de ver el problema, hay una amalgama también de soluciones, en muchos casos contradictorias, es muy difícil, pero bueno, que hay un cabreo en la opinión pública, bueno, es evidente, ¿no? Y que ha sido provocado también, pues bueno, pues por cerrar los ojos de muchas fuerzas políticas y ahora aquí no pasa nada y sigo igual, pues sí, también. Usted que vive entre Madrid y Euskadi, ¿siente que la situación, el enfado es igual en Madrid que aquí? O... Yo creo que no lo es, sinceramente, pero porque la situación económica tampoco es la misma, ¿no? Pero también diría que lo que choca, ¿no?, es que, claro, la protesta ahí es tan grande, pero luego se aceptan casi como normales comportamientos y actitudes que aquí estoy seguro que la opinión pública se levantaría, lo digo entre comillas, pero se levantarían armas escandalizadas si sucedieran. O sea, acaso Gürteles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí nadie dimite, aquí nadie se mueve, aquí no pasa nada y esto, bueno, o lo que ha estado pasando alrededor de la monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? De la corona, ¿no? Bueno, esto yo creo que aquí, afortunadamente, la sociedad vasca es mucho más consciente de su papel y aquí se permiten menos tonterías en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pueden pasar cosas, pero no es igual. Y luego creo que la situación económica no tiene nada que ver, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos un tejido económico que hemos ido construyendo con el paso del tiempo. Pasamos también la terrible crisis de los 80, que nos podía haber llevado por delante toda nuestra economía, pero conseguimos reconstruirlo, sobre todo apoyándonos en el concierto económico, y es lo que nos toca ahora. Y yo creo que la gente de este país es más consciente de que la gente de este país no está esperando a que vengan de fuera a ayudarle o subvenciones y tal, que nos dejen a nosotros hacer y nosotros saldremos adelante. ¿El hecho de tener esa mayoría absoluta le va a permitir al Partido Popular que todos los casos de corrupción, de la financiación ilegal, queden en titulares? Espero que no.
espero que no, y espero además que haya jueces valientes y que actúen sin escándalos superfluos ni simplemente, bueno, pues reflejando objetivamente qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Y yo todavía confío en que eso pueda pasar. En esa política de rodillo de la que estamos hablando, uno de los máximos exponentes está siendo esa reforma de la ley del aborto. Sí. Parece que en este tema sí que no se acepta ningún debate interno en el Partido Popular. Sí, la verdad es que ahí además hay discrepancias serias, ¿no? Si se quiere, minoritarias. Yo creo que ahí ha habido una presión muy grande por parte de algunos sectores pues muy rancios del PP, pero luego también en el gobierno yo sí suelo notar una falta de dirección política. Entonces cada ministro suele, bueno, ir llevando sus temas adelante. Gallardón este tema pues lo ha cogido como estandarte desde el principio, ¿no? Además yo creo que muy equivocadamente planteándolo por la vía penal, por la vía del Código Penal, y bueno, pues le han ido dejando hacer, pero claro, cuando llega el momento de que tiene que pasar a Consejo de Ministros, cuando llega el momento de que hay que poner las cosas ya concretas, ahí es donde, bueno, pues algunos, incluso dentro del Partido Popular, levantan el dedo y dicen, oye, esto así no. Y claro, a eso le está pasando no con esta ley, sino con otras, ¿no? Pero yo lo achaco más a falta de dirección política por parte del Gobierno. Sí, porque usted apuntaba a precisamente Celia Villalobos, que era una de las que le levantaba la voz, y bueno, abandonaba de hecho la sala para mostrar su rechazo, pero la respuesta ha sido que le han puesto una multa económica. Sí. Bueno, además creo que no es la primera que le han puesto a Celia Villalobos. O sea, no sé si fue también por este asunto o fue alguna otra, me parece que fue por este asunto. Sí, no fue la única diputada, creo que hubo otra más, ¿no? Pero voces se oyen. Cuando hablas también con los parlamentarios del PP, pues no todos tienen la misma idea. Algunos harían algunos matices a la ley actual, pero no estarían en el punto en el que ha aparecido Gallardón y algunos portavoces populares. Por lo tanto, yo creo que todavía ahí queda mucho recorrido y ya vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cuál es la postura del PNV con respecto a esta reforma? Yo lo dije claramente, sin que estemos al 100% contentos con la ley que se hizo en el periodo de Zapatero, y creemos que lo mejor que puede pasar ahora es que no se toque esa ley, porque se llegó al consenso más amplio posible. Nosotros votamos favorablemente y creemos que lo que puede suceder modificando la ley crearía una situación peor a la que existe en estos momentos. ¿Es distinta la postura con respecto a la ley LOMCE del Partido Popular? ¿Ahí sí que hay más margen de maniobra? Bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que no. Yo creo que, sinceramente, bueno, hay buenas palabras por parte del Gobierno. Mucho se está focalizando porque claramente el Gobierno está lanzando la ley contra Cataluña y el sistema catalán de inmersión lingüística, ¿no? Y por lo tanto, bueno, el Gobierno intenta vender que no afecta tanto a Euskadi, etcétera, pero sí afecta en el plano ideológico frente al consenso de la comunidad educativa vasca, porque aquí no tenemos una ley de educación, pero sin embargo hemos conseguido que durante muchos años y con gobiernos de diferente signo hubiera un consenso básico de todos los agentes educativos, que es a lo que se debería dedicar el gobierno español en Madrid y no tanto a hacer leyes, ¿no? Pero bueno, en mi opinión entra en competencias vascas sin lugar a dudas, y ideológicamente también rompe ese consenso que tenemos dentro de Euskadi, y por lo tanto es muy difícil, que se diría imposible, que podamos dar el sí a esa ley. De hecho, la consejera Cristina Uriarte la semana pasada nos decía que lo que se hace con la ley LOMCE es crear un problema en Euskadi que no existe. Exacto, sí. No, así es que, yo creo que se ha funcionado razonablemente bien en materia educativa. Creo que todo es mejorable, pero también pienso que están los mecanismos puestos, y sobre todo, más que mecanismos, las dinámicas de diálogo entre instituciones y comunidad educativa, para que eso se vaya adaptando a los tiempos y además se vaya adaptando de manera natural. Si se comprueba una y otra vez en las estadísticas que el sistema educativo que mejor funciona y que mejor datos da y el que menos fracaso escolar causa es el vasco, bueno, ¿por qué querer parches y por qué querer inmiscuirse en una competencia que no es suya?
Por lo tanto, en este tema, al principio de la entrevista hablábamos de esa persuasión o insumisión. ¿Puede ser que sea el momento de levantarse de la mesa? Hombre, desde luego, si la persuasión no funciona, pero no será la primera vez que hemos dicho no y hemos votado radicalmente en contra, haciendo discursos duros en contra de las leyes del Partido Popular, también en esta legislatura. Unas cuantas, puedo recordarle, por ejemplo, la reforma laboral. Aitor Esteban, mila esker gurekin izateagatik. Me han quedado muchas preguntas todavía por hacerle. Imagino que tendremos oportunidad de volver a hablar. Es eskerrak zuei. Eskerrik asko. Bye. Y hasta aquí la entrevista de actualidad del día. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Ordura arte, agur.